Mateo caminaba por la ciudad con ese silencio que se le había vuelto costumbre. Un silencio que no era paz, sino una forma de esconder lo que no sabía nombrar. Las luces de los faroles parecían dibujar sombras largas en el suelo mojado. Mientras avanzaba, sentía que algo dentro de él estaba a punto de romperse. No era una tristeza nueva, sino una tristeza antigua que pedía salir. Cada paso era un recordatorio de que llevaba demasiado tiempo callando. Y esa noche, por primera vez, el peso parecía más grande que él. Desde niño había aprendido a guardar todo para sí mismo, porque cada vez que intentó decir cómo se sentía, alguien lo llamó exagerado. Así decidió que el silencio era más seguro que cualquier palabra. Con el tiempo, ese hábito se convirtió en una forma de vivir, pero también se convirtió en una jaula que nadie más veía. Por dentro, acumulaba emociones que nunca encontraba cómo expresar. Por fuera, todos lo veían tranquilo, fuerte y completamente en control. Esa noche fría no tenía nada especial, y aún así lo cambió todo, porque Mateo sintió un peso en el pecho que ya no podía ignorar. Era como si cada recuerdo guardado despertara al mismo tiempo. El sonido distante del tráfico parecía mezclarse con su propia respiración. Se detuvo en una esquina, apoyando la mano en una pared. El aire le resultó más denso, más difícil de tragar sin dolor. Y en ese instante entendió que algo dentro de él pedía ser escuchado. Miró a su alrededor, buscando alguna señal de alivio. Pero la ciudad seguía igual, indiferente al ruido interno que lo consumía. Un viento suave pasó entre los edificios, moviendo su cabello. Por un segundo, Mateo cerró los ojos tratando de calmarse. Pero cuanto más intentaba controlar su respiración, peor se sentía. Había demasiado que nunca había dicho, demasiado que nunca enfrentó. Y ahora todo se acumulaba como un nudo imposible de desatar. Recordó entonces una conversación que nunca terminó, con alguien que había significado más de lo que él se atrevió a admitir. Quiso decir lo que sentía, pero las palabras no salieron. Se quedó en silencio, como siempre, esperando que el otro entendiera. Pero nadie puede entender lo que no se dice, aunque duela. Esa noche, ese recuerdo volvió con una fuerza inesperada, y Mateo sintió el filo de su propio silencio clavándose hondo. Intentó caminar de nuevo, pero el cuerpo parecía negarse a avanzar, como si cada emoción no dicha se hubiera transformado en cadenas invisibles. Le temblaban las manos, aunque no hacía frío suficiente para eso. Una angustia silenciosa subía desde su estómago hasta su garganta. Era un llanto sin lágrimas, una explosión sin sonido, un estado que conocía demasiado bien para no reconocerlo. Pero esta vez, sabía que ya no podía seguir ignorándolo. Abrió los ojos y miró hacia un pequeño banco frente a una plaza vacía. Caminó hasta él y se sentó lentamente, respirando como si doliera. La quietud de la noche lo envolvió en un silencio más grande que el suyo. Por un momento pensó que tal vez no había solución para su carga. Pensó que quizá estaba destinado a vivir siempre así, callando. La soledad a su alrededor hacía eco de sus propios miedos, y por primera vez se sintió totalmente derrotado. Sin embargo, algo dentro de él aún resistía, una pequeña chispa que se negó a rendirse completamente. Sintió un impulso repentino de hablar, aunque fuera consigo mismo, pero cuando intentó formar palabras, su voz se quebró sin sonido. No sabía por dónde empezar, ni qué frase sería la correcta. Solo sabía que ya no quería cargar ese silencio toda la vida, y ese simple deseo fue el primer movimiento hacia el cambio. Mientras respiraba con dificultad, notó pasos acercándose suavemente, pero no se asustó. En realidad, agradeció no estar solo en ese instante. Alzó la mirada y vio una figura familiar, aunque no recordaba de dónde. Era una mujer mayor, de rostro sereno, que parecía verlo de verdad, no como los demás, sino como quien reconoce un dolor compartido.
Ella lo observó con una ternura que desarmaba cualquier defensa. Y en ese gesto silencioso, Mateo sintió algo extraño, alivio. La mujer se sentó a un lado, sin decir una sola palabra al principio, como si supiera que su presencia era suficiente para ese momento. Mateo no la conocía bien, pero sintió que podía respirar cerca de ella. Algo en su mirada le decía que no necesitaba fingir fuerza. Ella inclinó la cabeza, estudiándolo con paciencia profunda, y cuando por fin habló, su voz sonó como un abrigo cálido. Elena no preguntó nada de inmediato, simplemente lo observó con calma, como quien sabe que las palabras necesitan espacio para nacer. Mateo sintió que esa pausa era un permiso que nunca había recibido. El aire entre ellos parecía distinto, menos pesado, más respirable. Por primera vez en mucho tiempo, no sintió la necesidad de disimular. No necesitaba inventar excusas ni aparentar que estaba bien. Solo estaba ahí, presente, sosteniendo un silencio compartido. «Pareces cansado», dijo ella finalmente, con una voz suave. No era una acusación, ni una pregunta que exigiera explicación. Era una descripción precisa de lo que llevaba dentro. Mateo bajó la mirada, sintiéndose descubierto sin haber dicho nada. Asintió apenas, incapaz de producir una frase coherente. Elena no insistió ni lo apuró, solo respiró a su ritmo. Era extraño sentirse tan comprendido sin usar palabras. «¿Sabes?», continuó ella, mirando hacia la plaza vacía, «hay silencios que no protegen, solo duelen». Mateo sintió un estremecimiento recorrerle la espalda. Esa frase parecía describir exactamente su vida entera. Elena hablaba como si conociera su historia sin haberla escuchado. Sus palabras eran suaves, pero golpeaban con una verdad profunda. Y Mateo sintió que algo dentro de él empezaba a aflojarse. «Yo también guardé demasiado durante muchos años», confesó ella. «Creía que nadie entendería lo que me pasaba por dentro». Sus ojos tenían un brillo melancólico, pero no triste. Era el brillo de quien ha sobrevivido a sus propias sombras. Mateo la miró con interés, sorprendido por su sinceridad. No estaba acostumbrado a que alguien hablara de sí mismo tan abiertamente, mucho menos a hacerlo sin miedo a mostrarse vulnerable. «¿Y cómo dejaste de callar?», preguntó Mateo con voz quebrada. Fue la primera frase que logró pronunciar desde que ella llegó. Elena sonrió, como si esa pregunta la llevara años atrás. No fue de golpe, fue poco a poco, diciendo una verdad a la vez. «Primero me escuché a mí misma, aunque me doliera. Después busqué a alguien que pudiera escucharme sin juzgar. Y un día, sin darme cuenta, ya no tenía tanto miedo». Mateo tragó saliva, sintiendo que sus emociones subían a la superficie. Él nunca había hablado de lo que le pasaba, ni siquiera con sus más cercanos. Siempre creyó que admitir dolor era mostrar debilidad. Pero Elena estaba ahí, entera, tranquila y completamente honesta. Y no parecía menos fuerte por eso. Al contrario, parecía más libre. Ese contraste le despertó una mezcla de envidia y esperanza. Si ella pudo, ¿significaba que él también podría? Elena notó su lucha interna sin necesidad de preguntar. «Guardar no te hace fuerte, Mateo», dijo con gentileza. «Solo te vuelve invisible incluso para ti mismo». Mateo sintió el impacto de esas palabras como un golpe directo. Nunca lo había pensado de esa forma, pero tenía sentido. Pasó tanto tiempo intentando no molestar que dejó de existir en voz propia. Y ahora entendía por qué el peso se había vuelto insoportable. «Hay algo que no dices desde hace mucho, ¿verdad?», preguntó Elena. No había presión en su tono, solo una lectura cuidadosa. Mateo sintió un nudo apretarse en su garganta inmediatamente. Sí, había algo, más que algo, una verdad antigua, profunda y dolorosa, una verdad que llevaba años escondiendo incluso de sí mismo. Abrió la boca para hablar, pero el miedo lo hizo retroceder, y bajó la mirada,
avergonzado de no poder decirlo aún. Elena no lo juzgó por su silencio. Al contrario, asintió con comprensión. No pasa nada si hoy no lo dices. Lo importante es que lo reconoces. Esa frase fue como una puerta entreabierta dentro de Mateo. Por primera vez, admitir que había algo guardado no lo paralizaba. Sintió que, tal vez, ese podría ser el inicio de algo diferente. No tenía que resolverlo todo esa noche, solo dar el primer paso. Y ese paso ya había comenzado cuando decidió quedarse sentado allí. Elena se levantó lentamente, apoyándose en su bastón de madera clara. Volveré mañana a esta misma hora. Si quieres hablar, aquí estaré. Mateo levantó la vista sorprendido por la invitación. No estaba acostumbrado a que alguien ofreciera compañía sin condiciones. Ella le dedicó una última mirada cálida antes de alejarse, y por primera vez en mucho tiempo, Mateo sintió una pequeña esperanza. Tal vez no estaba tan solo como siempre creyó. Cuando Elena se alejó, el silencio volvió a rodear a Mateo, pero no era el mismo silencio pesado de antes. Había algo distinto flotando en el aire, como si sus palabras hubieran abierto una rendija de luz. Mateo se quedó sentado unos minutos más, procesando todo. Sentía el corazón agitado, aunque no sabía si era miedo o alivio. Por primera vez, no huyó de lo que sentía. Mientras caminaba hacia su casa, cada paso parecía más ligero. No porque el peso hubiera desaparecido, sino porque ya no lo llevaba completamente solo. Pensó en Elena, en su serenidad y en la forma en que lo miró. Esa mujer había visto algo en el que nadie más había visto. No su silencio, sino el cansancio detrás de él. Y esa mirada había despertado algo adormecido dentro de él. Al llegar a su apartamento, las luces estaban apagadas, y el espacio parecía un reflejo perfecto de su interior. Todo estaba ordenado, pero vacío, silencioso, inmóvil. Dejó las llaves sobre la mesa y se quedó de pie sin moverse. Sintió la necesidad de respirar profundamente, como si ese simple acto pudiera organizar sus pensamientos. Pero no logró más que una exhalación temblorosa. Miró alrededor buscando algo familiar que lo calmara, pero entendió que su hogar siempre había sido un lugar para esconderse. Nunca permitió que sus emociones ocuparan ese espacio. Lo había convertido en un refugio para callar, no para vivir. Y ahora ese silencio le pareció más evidente que nunca, como si las paredes guardaran todo lo que le evitó decir. Una sensación extraña lo recorrió por completo. Sin saber por qué, abrió un cajón donde guardaba cosas antiguas. Encontró fotos, cartas, recuerdos que no tocaba hacía años. Cada objeto parecía hablarle en un idioma que había olvidado. Tomó una foto suya de niño, con una sonrisa tímida pero real. La observó durante un largo rato sin poder apartar los ojos. Ese niño aún vivía dentro de él, aunque estaba escondido. Y Mateo sintió un dolor suave, casi tierno, al reconocerlo. Se sentó en el suelo con la foto en las manos, recordando momentos que creyó enterrados para siempre. Recordó cuando intentó decir algo importante y nadie escuchó. Recordó cuando quiso llorar, pero lo hicieron callar. Recordó cuando tuvo miedo y nadie notó su temblor. Cada recuerdo era una pequeña aguja en su pecho, pero también era una señal de que aún estaba vivo. Mientras sostenía la fotografía, sintió un pensamiento claro. No puedo pasarme la vida callando lo que me duele. La frase apareció sin que él la buscara, como una revelación. Era una verdad que había ignorado durante demasiado tiempo. Sabía que no sería sencillo romper años de silencio, pero también sabía que seguir así lo estaba consumiendo. Esa noche, algo dentro de él cambió en silencio. Se levantó lentamente, guardó los recuerdos con cuidado y decidió prepararse para dormir, aunque no tenía sueño. El cuerpo estaba cansado, pero la mente seguía despierta. Cada palabra de Elena resonaba en su memoria como un eco. No pasa nada si hoy no lo dices. Lo importante es que lo reconoces.
Esa frase era un abrazo invisible envolviendo su corazón, y Mateo sintió una calma que no había sentido en años. Se acostó mirando el techo, dejando la habitación en penumbra. El silencio esta vez no le provocó ansiedad, sino reflexión. Pensó en la promesa de Elena de volver mañana. Podría no ir, podría evitarla, como solía hacer con todo, pero algo le decía que debía intentarlo, aunque doliera. Ese encuentro había abierto una puerta que no quería cerrar, y una parte de quería descubrir qué había detrás. Cerró los ojos lentamente, dejando que la noche lo envolviera. No sabía qué iba a decir ni cómo empezar, pero sabía que mañana sería diferente. Por primera vez, sentía que tenía un lugar donde hablar, un espacio seguro donde su voz no sería ignorada. Y esa certeza, pequeña pero firme, lo acompañó al sueño. Así, Mateo durmió con el corazón un poco menos pesado. Al día siguiente, Mateo llegó a la plaza unos minutos antes de la hora acordada. El cielo estaba teñido de un tono suave, entre azul y dorado. No sabía si Elena realmente aparecería, pero quería intentarlo. Sus manos sudaban, señal de que estaba más nervioso de lo que admitía. Nunca había esperado a alguien para hablar de sí mismo. Era un territorio desconocido, frágil y lleno de dudas. Aún así, estaba allí, esperando con el corazón inquieto. Cuando ella apareció caminando despacio, apoyada en su bastón, una sensación de alivio recorrió a Mateo desde el pecho hasta las manos. Elena lo saludó con una sonrisa serena, como si lo hubiera esperado siempre. No hubo preguntas ni reproches por su ansiedad evidente. Solo una mirada cálida que decía, «Estoy aquí». Mateo sintió como su respiración se hacía menos tensa. Era extraño sentirse bien acompañado sin necesidad de palabras. Se sentaron en el mismo banco de la noche anterior, y durante un momento ninguno de los dos habló. Elena sabía que el silencio también podía ser un puente. Mateo miró sus propias manos, buscando el valor que le faltaba. Sentía la urgencia de decir algo, pero no sabía por dónde empezar. Era como si tuviera un nudo antiguo atascado en la garganta, y temía que, si lo soltaba, toda su estructura se derrumbaría. «El silencio de hoy pesa menos que el de ayer», dijo Elena suavemente. Mateo levantó la vista sorprendido por la precisión de sus palabras. Ella parecía leer su estado sin necesidad de explicaciones. Cuando te permite sentir, algo dentro empieza a moverse. Mateo asintió lentamente, porque era verdad. Había algo distinto dentro de él desde la noche anterior. Algo pequeño, pero claramente vivo. «Hay algo que guardo desde hace años», confesó finalmente. Su voz era baja, temblorosa, como quien camina sobre hielo delgado. Elena no reaccionó con urgencia, simplemente esperó. Ese gesto le dio a Mateo la sensación de tener espacio para continuar. «Siempre pensé que si hablaba, todo se rompería». Mientras lo decía, sintió el pecho apretarse. Era la primera vez que admitía ese miedo en voz alta. «¿Y qué es lo que temes que se rompa?», preguntó Elena con ternura. Mateo tragó saliva, buscando palabras que no encontraba hacía años. «Mi imagen, mi control, lo poco que creo que manejo». Le sorprendió escucharse decir eso. Nunca lo había formulado así. Entendió en ese instante que su silencio era una coraza, una forma de evitar decepcionar a otros o mostrarse vulnerable. Pero esa coraza se había convertido en una prisión. «Las máscaras pesan más que las verdades», respondió Elena sin dureza. Mateo sintió un pinchazo de reconocimiento en el pecho. Había vivido tanto tiempo detrás de una máscara de serenidad que olvidó quién era sin ella. Se preguntó si alguien alguna vez había visto su verdadera esencia. Y la respuesta silenciosa fue dolorosamente clara. No, porque él nunca había permitido que la vieran. «Hay algo más», dijo él, casi en un susurro. Elena volvió a guardar silencio, invitándolo a continuar. «Es algo que nunca dije, ni siquiera a mí mismo».
Sentía el corazón latiendo con fuerza desordenada. Una mezcla de miedo y urgencia se acumulaba en su estómago. Las palabras parecían acercarse lentamente, como desde un lugar profundo, pero aún no lograban salir por completo. «No tienes que decirlo todo hoy», dijo Elena, con voz cálida. «Solo tienes que dejar de huir de lo que sientes». Esas palabras suavizaron el peso que Mateo llevaba en el pecho. No estaba obligado a desnudarse emocionalmente de golpe. Solo necesitaba aceptar que había algo guardado. Ese reconocimiento, por sí solo, ya era un avance enorme. Y Mateo sintió una pequeña grieta abrirse en su silencio. Elena extendió su mano y la colocó suavemente sobre la suya. «Cuando estés listo, tu verdad encontrará su camino». Mateo sintió una calidez sincera en ese gesto. Nadie lo había acompañado así antes, sin presión ni prisa. Cerró los ojos un instante, respirando con más profundidad. Esa tarde no confesó su mayor secreto, pero algo cambió para siempre, porque por primera vez no se escondió de su propia verdad. Durante los días siguientes, Mateo regresó a la plaza cada tarde, sentándose junto a Elena como si aquel banco fuera un refugio nuevo. No siempre hablaban, pero cada silencio compartido era significativo. A veces, ella contaba pequeñas historias de su vida, sin detalles dramáticos. Otras veces, simplemente observaban a la gente pasar, sin prisa. Esas tardes se convirtieron en un ritual que Mateo esperaba con anhelo. Era la primera rutina que le hacía sentir calma en mucho tiempo. Sin embargo, cuanto más cómodo se sentía, más fuerte era el miedo, porque sabía que estaba evitando la verdad más profunda de todas. Una verdad que llevaba años enterrada bajo capas de silencio. Cada vez que intentaba acercarse a ella, su pecho se cerraba. Sentía como si una barrera invisible lo empujara hacia atrás. Era un dolor antiguo, de esos que uno aprende a ignorar para sobrevivir, pero que siempre regresan cuando encuentras un espacio seguro. Una tarde, mientras una brisa suave movía las hojas de los árboles, Mateo decidió que ya no podía seguir escapando. Elena lo notó antes de que él dijera una sola palabra. «Hoy tu silencio pesa distinto», dijo, mirándolo con atención. Mateo asintió, como si cada célula de su cuerpo confirmara eso. Sabía que había llegado a un punto del que no podía retroceder, y el miedo era tan grande como la necesidad de avanzar. Tomó aire con dificultad, como si las palabras fueran demasiado pesadas. «Creo que sé qué es lo que no he dicho en tantos años». Elena no se movió, pero su mirada se volvió aún más suave. Mateo entrelazó sus dedos nerviosamente, buscando valor. «Es algo que pasó cuando era niño». La frase apenas salió, pero ya había abierto la puerta, y al hacerlo, sintió un temblor recorrerle todo el cuerpo. «¿Te hicieron sentir que tus emociones no valían?», preguntó Elena. No era una pregunta invasiva, era una lectura tranquila, acertada. Mateo sintió un nudo subir desde su estómago hasta la garganta. Siempre que intentaba decir cómo me sentía, me mandaban callar. Decían que exageraba, que inventaba cosas, que era débil. Mientras hablaba, notó que su respiración comenzaba a acelerarse. Era la primera vez que admitía ese dolor en voz alta. Aprendí a no molestar, a no pedir nada, a no mostrar nada. Sus palabras sonaban huecas, como si vinieran de otra época. Cada vez que tenía miedo, me hacían sentir ridículo. Cada vez que lloraba, me decían que era una pérdida de tiempo. Esos recuerdos regresaban con una claridad que lastimaba, pero también con una necesidad de ser liberados después de tanto silencio. Elena lo escuchaba sin parpadear, sosteniéndolo con su presencia. Y lo peor, agregó con la voz quebrada, es que después de un tiempo, yo mismo empecé a creerlo. Creyó que sentir era un error, que hablar era una amenaza, que cualquier emoción lo hacía menos digno, menos fuerte. Ese pensamiento lo había acompañado durante toda su vida adulta.
Era una herida silenciosa, pero profunda, incrustada en su identidad. Y ahora salía a la luz con una intensidad inesperada. Elena soltó un suspiro suave, de empatía y comprensión. No naciste para callar tu alma, Mateo, dijo con firmeza amorosa. Te enseñaron a tener miedo de ti mismo, y eso es una injusticia. Sus palabras cayeron sobre él como un bálsamo cálido. Por primera vez, alguien nombraba lo que él nunca pudo decir. Y ese reconocimiento era más curativo que cualquier explicación. Mateo sintió una lágrima caer, silenciosa, al borde de su mejilla. Ese niño no debía cargar con ese peso, continuó Elena. Era un niño que solo necesitaba ser escuchado. Mateo cerró los ojos, imaginando a sí mismo años atrás. Lo vio pequeño, temeroso, sosteniendo más de lo que podía. Y algo dentro de él se quebró dulcemente, como una liberación. Esa imagen despertó un dolor profundo, pero también una ternura nueva. Un deseo de abrazar a ese niño interior que nunca fue consolado. «Hay algo más que no has dicho todavía», dijo Elena con suavidad. Mateo lo supo inmediatamente, porque sintió el golpe en el pecho. La raíz de su silencio no era solo la infancia ignorada. Había un secreto específico, una memoria que siempre evitó, una verdad tan dolorosa que la había enterrado para sobrevivir. Y sabía que, para sanar, tendría que enfrentarla finalmente. Elena lo miró con paciencia infinita. «Cuando estés listo», dijo. Durante varios días, Mateo caminó con la sensación de que estaba a punto de recuperar algo que había perdido. No sabía si era una verdad, un recuerdo o una emoción dormida, pero sentía que algo se movía dentro de él con insistencia. Una especie de presión suave, pero constante, como si su corazón intentara empujar algo hacia la superficie. Y al mismo tiempo, un miedo antiguo le pedía retroceder. Elena notó desde el primer instante que algo había cambiado. Lo vio acercarse con una mirada distinta, más vulnerable. «Hoy vienes más abierto», dijo, y Mateo no lo negó. Se sentó a su lado con un suspiro que llevaba años guardando. Sabía que estaba cerca del punto que siempre evitó. Ese punto donde la verdad deja de ser pensamiento y se convierte en palabra inevitable. «Hay un día que no recuerdo bien», comenzó Mateo lentamente. «Uno que siempre trato de borrar cuando aparece». Elena mantuvo el rostro sereno, respetando su ritmo. «No sé por qué, pero cada vez que pienso en él, me duele». Mateo pasó una mano por su frente, inquieto. «Es como si mi mente lo hubiera cubierto con una manta gruesa. Pero siento que debajo hay algo que necesito enfrentar. Los recuerdos que duelen a veces regresan disfrazados», dijo Elena con voz tranquila, mirando el horizonte. «Regresan cuando al fin tienes fuerzas para escucharlos». Mateo sintió un estremecimiento recorrerle los brazos. Desde niño evitó pensar en ese día, en esa casa, en ese momento. Sabía que no había sido un día cualquiera, pero no entendía por qué. Era una ausencia presente, un vacío cargado de significado. «Recuerdo una puerta cerrada», dijo Mateo, casi en un susurro. «Recuerdo que llamé, pero nadie respondió». Mientras hablaba, su respiración se aceleraba sin control. Elena colocó una mano sobre su brazo, buscando estabilizarlo. Mateo apretó los ojos, tratando de ver algo más. «Sé que algo pasó, algo que me hizo aprender a callar. Pero no logro verlo por completo». «Tu mente te protegió cuando eras niño», dijo Elena con ternura. «Ahora que eres adulto, puedes mirar con más claridad». Mateo sintió una mezcla de alivio y dolor por esas palabras. Era cierto, su silencio no nació de la nada. Tenía raíces, tenía origen, tenía un antes y un después. Y lo que estaba intentando recordar era la semilla de todo, aquello que definió cómo aprendió a sobrevivir. «Recuerdo voces fuertes detrás de esa puerta», dijo lentamente. «No sé si estaban discutiendo o si era otra cosa,
Su corazón latía como si quisiera escapar de su pecho. Yo quería entrar, pero tenía miedo. Quería hablar, pero nadie escuchaba. Elena percibió que el recuerdo avanzaba a través del relato, y lo acompañó con una mirada llena de paciencia. Cuando finalmente abrieron la puerta, Mateo se detuvo, sintiendo la garganta cerrarse. Alguien me dijo que no hiciera preguntas, que era mejor para mí no saber, que los niños no debían opinar ni sentir tanto. Cada palabra que pronunciaba se volvía más pesada, como si su infancia regresara, cruda, al presente. Ese día entendí que mis emociones no importaban, dijo, temblando, que era más seguro callar, mirar desde lejos, no molestar. Elena respiró despacio, como invitándolo a hacer lo mismo. Esa fue la primera vez que me apagué por dentro, que dejé de intentar decir lo que necesitaba. Mientras lo decía, una lágrima cayó sin que pudiera evitarla, y con ella cayó también un silencio que llevaba años sosteniendo. Elena lo observó con una mezcla de tristeza y orgullo. Había dado un paso enorme, aunque todavía faltara la verdad completa. Ese recuerdo es una puerta, Mateo, dijo suavemente, y la has abierto un poco hoy. No tengas miedo de lo que venga después. Lo que callaste comienza a tomar forma. Y Mateo, por primera vez, sintió que realmente era así. Los días siguientes fueron emocionalmente intensos para Mateo, porque cada recuerdo que emergía parecía arrastrar otro detrás. Su mente se abría lentamente, como una ventana vieja atascada. A veces sentía alivio, otras veces un miedo profundo y confuso. Pero ya no podía volver al silencio de antes. Lo sabía. Algo dentro de él había despertado, empujándolo a continuar. Y por primera vez, no se resistía a esa fuerza interior. Cuando volvió a ver a Elena, ella lo recibió con una mirada cálida. «Hoy te ves más frágil», dijo, pero sin juicio alguno. «Es una buena señal». Mateo no entendió al principio, pero luego asintió. Sentirse frágil significaba que estaba tocando algo real, algo que había evitado durante demasiados años, algo que necesitaba ser enfrentado para comenzar a sanar. «Creo que ya sé lo que pasó ese día», dijo Mateo lentamente. Elena enderezó un poco su postura, sin apresurarlo. «Fue el día en que mis padres tuvieron su peor discusión. Yo estaba del otro lado de la puerta, escuchándolo todo. Gritos, acusaciones, ruido de cosas rompiéndose». Mateo recordó el sonido y sintió un escalofrío recorrerle la piel. Ese día había marcado un antes y un después en su vida. «Cuando entré, mi madre estaba llorando en silencio», continuó. «Mi padre me miró y dijo que no me metiera, que los niños no opinaban en asuntos de adultos. Pero yo solo quería saber si ella estaba bien». Mientras hablaba, su voz se llenó de un dolor reprimido. Ese instante lo había acompañado durante toda su vida. El silencio se había convertido en su forma de protección. Desde ese día me quedé con la idea de que hablar hacía daño, que mis preguntas complicaban todo, que expresar mis emociones era una carga para los demás. Elena respiró hondo, recibiendo cada palabra con respeto. «Eso te enseñó a esconderte de ti mismo», dijo con suavidad. Mateo sintió el impacto de esa frase como un reconocimiento profundo. Era exactamente lo que había ocurrido. «Mi madre nunca me explicó nada después», agregó Mateo. «Solo me abrazó fuerte, como si quisiera que yo olvidara. Pero no se olvida lo que no se entiende». Esa frase salió desde lo más hondo de su pecho. Elena lo escuchó con un brillo de tristeza en los ojos. «Pretender que nada pasó es otra forma de callar», dijo. «Pero tu corazón sí lo recordó, aunque tú no». Mateo sintió una punzada en el estómago mientras la memoria avanzaba. «Creo que lo que más me marcó no fueron los gritos, sino ver que no podía hacer nada para ayudar. Ese sentimiento de impotencia
lo había acompañado desde niño. Había crecido sintiéndose responsable del bienestar de todos, y al mismo tiempo, incapaz de expresar su propio dolor. Una mezcla devastadora para un corazón tan joven. Esa fue la primera vez que me sentí invisible, admitió Mateo. Elena arqueó levemente las cejas, tocada por la confesión. No invisible para los demás, sino para mí mismo. Como si mis emociones no tuvieran lugar en ninguna parte. Cada palabra que decía lo liberaba de un peso antiguo. Era como sacar piedras de su propio pecho, una a una, y el aire alrededor parecía volverse más liviano. Lo que viviste fue demasiado para un niño, dijo Elena finalmente. No tenías herramientas para manejar algo tan grande. Mateo dejó escapar un suspiro largo, casi de agotamiento, y por no tenerlas, decidí esconder todo. Pensé que así nadie saldría lastimado. Pero yo sí me lastimé. Mientras lo decía, sus ojos se llenaron de lágrimas detenidas. Elena colocó una mano firme sobre su hombro. Lo que callaste empezó a encerrarte desde ese día. Pero estás rompiendo ese encierro ahora, Mateo. Estás mirando lo que siempre temiste ver. Mateo sintió su pecho abrirse dolorosamente, pero con esperanza. Nunca había hablado tan profundamente con nadie, y ahora sabía que estaba cerca de enfrentar la verdad final. La tarde siguiente, Mateo llegó a la plaza con un temblor distinto. Ya no era solo miedo, era la sensación de estar a punto de romper un muro. Elena lo esperaba con su habitual serenidad, como si supiera que ese día sería crucial para él. Mateo se sentó lentamente, respirando como quien se prepara para saltar. La luz del atardecer tenía todo de un tono inesperadamente cálido, y él sintió que el mundo le estaba dando permiso para hablar. Hoy quiero decirlo, comenzó Mateo con voz baja pero firme. Elena no respondió, solo inclinó la cabeza, dándole espacio. Eso que he evitado toda mi vida, hoy quiero enfrentarlo. Sus manos temblaban sobre sus rodillas, pero no las ocultó. Sabía que esconder sus manos sería como volver atrás, y ese ya no era el camino que quería tomar. No después de haber llegado tan lejos. Ese día detrás de la puerta no fue solo una pelea. Su respiración se agitó al pronunciar las palabras. Fue el día en que entendí que no podía confiar en nadie. Elena lo miró con profunda compasión, pero sin lástima. Mi padre se fue esa noche, y yo pensé que era mi culpa. Dijo la frase como si se cortara por dentro, como si finalmente se permitiera sentir su peso real. Me dijeron que no dijera nada, que no preguntara, que todo lo que había pasado era asunto de adultos. Pero yo era un niño que lo entendió como abandono. Mateo apretó los puños, conteniendo el temblor. Pensé que si hubiera hablado menos, él no se habría ido. Pensé que si yo no hubiera molestado, todo seguiría igual. Ese pensamiento lo había perseguido toda su vida. Elena cerró brevemente los ojos, recibiendo su dolor con respeto. El abandono deja huellas que no se ven, pero duelen siempre. Y cuando nadie te explica nada, te culpas por todo. Mateo sintió que esas palabras lo atravesaban profundamente. Durante años había llevado una responsabilidad que no era suya, un peso que había moldeado su forma de vivir y de callar, y ahora esa carga empezaba a desarmarse. Por eso crecí callando, continuó Mateo con voz quebrada. Por eso aprendí a esconder mis emociones. Si mostraba algo, temía que alguien más se fuera. Esa confesión lo rompió por dentro, pero también lo liberó. Era la primera vez que decía la verdad completa, sin máscaras. Cada palabra era un pedazo de silencio que caía al suelo, y con cada pedazo, él respiraba un poco mejor. Elena, he vivido toda mi vida tratando de no ser una carga, de no molestar, de no pedir, de no sentir fuerte, como si mi sola existencia pudiera espantar a alguien.
Elena extendió su mano y tomó la suya con firmeza dulce. «Nunca fuiste una carga», dijo con una convicción que lo estremeció. «Fuiste un niño herido que necesitaba ser amado y escuchado». Y esas palabras abrieron algo en el que nunca había tocado. Mateo sintió un llanto profundo nacer desde el fondo de su pecho. No un llanto de tristeza, sino de alivio, de verdad revelada. Elena lo dejó llorar sin interrumpir, sin pedir explicaciones. Ese llanto era una liberación que había esperado por años. Un deshielo lento de todo lo que se había congelado en su interior. Cada lágrima era una parte de su historia que regresaba a la luz. Y él no intentó detener ninguna. «Lo estás haciendo muy bien», dijo Elena cuando se calmó. «Hoy rompiste la raíz de tu silencio». Mateo respiró profundamente, dejando que el aire lo llenara por completo. Sentía su cuerpo más ligero, casi desconocido, como si al fin se hubiera quitado una sombra que cargaba desde niño. Miró a Elena con gratitud inmensa y tranquila. «Gracias por quedarte», dijo. «Nadie lo había hecho antes». Elena sonrió, acariciando suavemente su mano. «Ahora sabes que lo que callas pesa, pero lo que dices te libera». Mateo sintió que esa frase quedaría grabada en su alma para siempre. Se levantó del banco con la sensación de ser otro hombre. Uno capaz de hablar, de sentir, de existir sin miedo. Mientras la noche caía lentamente, una nueva vida se abría ante él. La vida que siempre mereció, pero que recién ahora podía tomar. Si esta historia tocó algo en tu corazón, si te hizo pensar en lo que también has callado durante años, te invito a quedarte por aquí y acompañar este camino de reflexión y alma. Hay muchas historias más que pueden hablarte cuando más lo necesitas. Si aún no estás suscrito, este es un buen momento para hacerlo. Así no te pierdes las próximas historias que pueden iluminar tu día cuando menos lo esperas.